Hola jóvenes, les voy a mostrar cómo se resuelve el problema de la caja. En el problema nos dicen que tenemos un pedazo de cartón de 40 centímetros por 50 centímetros. Es decir, el pedazo de cartón tiene forma rectangular. Y nos dicen que para construir la caja se deben recortar cuadrados en cada una de las esquinas de la hoja de cartón. Una vez que se recortan estos cuadrados, se doblan los bordes de la hoja de cartón y se construye o se forma la caja sin tapa que se desea. La pregunta del problema es ¿cuáles deben de ser las dimensiones de la caja de tal forma que ésta tenga el máximo volumen posible? El máximo volumen posible nos permite que a la caja le quepa la mayor cantidad posible de lo que se quiera colocar dentro de ella. Bien, nos dicen que se recortan cuadrados en las esquinas. Sin embargo, no se conoce cuáles son las dimensiones de esos cuadrados. No se conoce cuál es la medida de los lados de esos cuadrados. Dado que no se conoce esa medida, la podemos representar con X. Entonces, este cuadradito tiene lado X y tiene lado X. De hecho, los cuatro cuadrados tienen lado X. ¿Ok? Entonces, si pensamos en que recortamos estos cuadraditos, ¿sí? El largo de la caja va a tener esta medida. Esta medida porque estos cuadrados ya no se encuentran. Ahora, esta medida, ¿cómo la puedo representar? Bueno, esa medida la puedo representar como los 50 centímetros que en un principio tenía de largo la hoja de cartón menos este pedazo que representamos con X y este otro pedazo que también representamos con X. Entonces, menos 2 veces X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el largo de la caja, insisto, va a tener los 50 centímetros que en un principio medía el largo de la hoja de cartón, menos 2 veces el valor de X, que fue lo que quitamos al recortar los cuadrados en cada esquina. Algo semejante va a suceder con el ancho de la caja. El ancho de la caja va a tener esta medida. Y esta medida son los 40 centímetros que en un principio tenía el ancho de la hoja de cartón, menos 2 veces el valor de X, que fue lo que quitamos al recortar los cuadrados de cada esquina. Entonces, el ancho de la caja va a estar expresado como 40
menos 2 veces 40 menos 2 veces x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esas dimensiones las trasladamos a el dibujo de la caja una vez que ésta se construye, pues entonces tenemos que el largo son 50 menos 2 veces x, el ancho va a ser 40 menos 2 veces x y la altura de la caja pues va a ser el equivalente a la medida de el doblez de cada uno de los bordes que se hace para construir la caja, y esa medida pues no es otra cosa más que el valor de x, ¿sí? Entonces la altura de la caja va a estar representada con x. Bien, entonces aquí tenemos el largo, el ancho y el alto. Bueno, una manera de relacionar esta información es usando la fórmula del volumen de la caja, y la caja no es otra cosa más que un prisma. Entonces vamos a usar la fórmula para hallar el volumen de ese prisma. Y bueno, la fórmula para hallar el volumen es volumen es igual a el largo por el ancho por la altura. Largo por ancho por altura. Entonces, si a cambio del largo sustituimos esta expresión, a cambio del ancho sustituimos esta otra expresión y a cambio de la altura sustituimos x, nos va a quedar una expresión que depende de x. Y esa expresión la voy a escribir así. El volumen que depende de x es igual al largo, que es igual a 50 menos 2x, 50 menos 2x, por el ancho, que son 40 menos 2x, por la altura, que está representada con x. Entonces, el volumen está dado por una expresión que depende únicamente de x. Esta manera de escribir la expresión es como una función, ¿sí? Recuerden que en matemáticas una función es la relación que hay entre los elementos de dos conjuntos. En este caso, el conjunto de las x y el conjunto de el valor o de los valores que puede tomar v, que representa el volumen. X es la variable independiente y v es la variable dependiente. Ahora bien, podemos simplificar esta expresión si es que nosotros resolvemos las multiplicaciones. Si lo hacemos, vamos a tener lo siguiente: el volumen que depende de x es igual. Vamos a comenzar por multiplicar estos binomios. 50 por 40 nos da 2000, puesto que 5 por 4 es 20
agrego el 0 del 50 y el 0 del 40 y eso nos genera 2000. Ahora, 50 por menos 2x nos da menos 100x. Menos 2x por 40 nos daría menos 80x. Y menos 2x por menos 2x nos va a dar más 4x al cuadrado. Pero todo este resultado todavía lo tenemos que multiplicar por x. Bien, antes de multiplicar vamos a simplificar estos dos términos. Entonces nos va a quedar que el volumen que depende de x es igual a 2000 menos 100x menos 80x nos da menos 180x más 4x al cuadrado. Esto multiplicado por x. Bien, ahora multipliquemos este trinomio por x. Al multiplicar nos va a quedar v de x igual 2000 por x, pues nos da 2000x. Menos 180x por x, pues nos va a dar menos 180x al cuadrado. 4x al cuadrado por x nos va a dar 4x al cubo. Bien, ya multiplicamos. Finalmente vamos a ordenar la expresión. Estamos acostumbrados a que las expresiones se ordenan del término de mayor exponente al término de menor exponente. Entonces, vamos a tener que v de x es igual a 4x cúbica menos 180x al cuadrado más 2000x. Más 2000x. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues aquí tenemos la expresión que representa el volumen en términos del valor de x, que es la medida de los lados de los cuadrados que se cortaron en cada una de las esquinas de la hoja de cartón. Una manera de resolver el problema, es decir, de determinar cuáles deben de ser las dimensiones de la caja para que ésta tenga el máximo volumen, es proponer algunos valores para x. Recuerden que x representa la altura de la caja. Proponemos valores para x, los sustituimos en la expresión del volumen y de esa manera vamos a determinar el volumen de la caja. Fíjense, comencemos proponiendo que la altura de la caja sea 1 centímetro. Entonces, si x es igual a 1 centímetro, para determinar el volumen
el valor de x lo vamos a sustituir en la expresión del volumen. Entonces nos va a quedar el volumen cuando x vale 1 va a ser igual a 4 por x que vale 1 al cubo menos 180 por x que vale 1 al cuadrado más 2000 por x que vale 1. Bueno, resolvamos las potencias. El volumen cuando x vale 1 es igual a 4 por 1 al cubo. 1 al cubo resulta de multiplicar el 1 consigo mismo 3 veces. 1 por 1, 1 por 1, 1. Menos 180 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado resulta de multiplicar 1 por 1, que también nos da 1. Más 2000 por 1. Ya resolvimos las potencias. Ahora resolvamos las multiplicaciones. El volumen cuando x vale 1 es igual. 4 por 1, 4. Menos 180 por 1, menos 180. 2000 por 1, más 2000. Bueno, finalmente resolvamos las sumas y las restas. Entonces vamos a tener que 2000 menos 180 nos va a dar 1820. Más 4, pues vamos a tener 1824. ¿Ok? Dado que eso representa el volumen, pues esto van a ser 1824 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, si la altura de la caja es de 1 centímetro, el volumen de esta caja va a ser de 1824 centímetros cúbicos. Ahora podemos ver si el volumen cambia cuando damos un valor diferente de la altura. Ahora podemos proponer que la altura valga 2 centímetros. Entonces vamos a tener, si x es igual a 2 centímetros, una vez más, este valor lo vamos a sustituir en la expresión del volumen. El volumen cuando x vale 2 es igual a 4 por 2 al cubo menos 180 por 2 al cuadrado más 2000 por 2. Al igual que en la anterior, resolvemos primero las potencias. Entonces, el volumen cuando la altura vale 2 es igual a 4 por 2 al cubo. Si multiplicamos el 2 consigo mismo 3 veces, 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8. Menos 180 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado se obtiene al multiplicar 2 por 2, que nos da 4.
más 2000 por 2. Y 2000 por 2 nos da 4000. Ahora vamos a resolver las multiplicaciones. V de 2 es igual 4 por 8, 32, menos 4 por 8, 32, llevo 3, 4 por 1, 4, y 3, 7. Agrego el 0, 720, más 4000. Y por último, vamos a resolver sumas y restas. 4000 menos 720 nos va a dar 3280 más 32 nos daría 3312. Entonces, cuando la altura vale 2 centímetros, el volumen van a ser 3312 centímetros cúbicos. Y bueno, lo que observamos hasta aquí es que efectivamente, al ir variando la altura, el volumen también va cambiando. Hasta ahorita pareciera ser que al aumentar la altura, el volumen aumenta. Pero, ¿cómo sabríamos cuál tendría que ser la altura, el largo y el ancho de esa caja para que tuviera el volumen máximo? Bueno, pudiéramos seguir proponiendo valores para X hasta encontrar ese volumen máximo. Estos valores de X y los valores que se obtienen del volumen los podemos ir registrando en una tabla como la que a continuación se muestra. Estos valores de X y los valores que se obtienen del volumen los podemos registrar en una tabla como la que se muestra a continuación. En la primera columna tenemos los valores de X que, no se les olvide, representan la altura de la caja. Y en la segunda columna tenemos los diferentes valores de volumen que se van obteniendo cuando los valores de X se sustituyen en la expresión del volumen. Ya veíamos que cuando X vale 1, el volumen es 1824 centímetros cúbicos. Cuando X vale 2, el volumen es 3312 centímetros cúbicos. Si nosotros continuamos dándole valores a X y sustituyéndolos en la expresión del volumen, vamos a obtener los siguientes resultados. Cuando X vale 4, el volumen son 5376 centímetros cúbicos. Cuando X vale 5, el volumen es 6000. Cuando X vale 6, el volumen es 6384. Se va observando que a medida que la altura de la caja va aumentando, el volumen también va aumentando. Eso sucede hasta un valor de X, hasta cuando X toma valor de 7. Cuando X toma valor de 7 centímetros, el volumen de la caja son 6552 centímetros cúbicos, que al parecer es el máximo volumen posible. ¿Por qué? Porque si a X le damos valor de 8 centímetros, entonces el volumen de la caja empieza a disminuir.
ahora es 5528. Cuando toma X valor de 9 y valor de 10, el volumen de la caja sigue disminuyendo. Entonces, lo que podemos concluir al observar la tabla es que al parecer la caja tiene su volumen máximo cuando la altura son 7 centímetros. Sin embargo, es posible que el volumen sea todavía mayor cuando X tome valores no necesariamente representados por números enteros. Puede ser que si X toma valores cercanos a 7, por ejemplo 7.1, 7.2, 7.3 o 6.9, 6.8, 6.7, el volumen de la caja sea todavía mayor que 6.552 centímetros cúbicos. Por otro lado, con ayuda de la tabla podemos elaborar la gráfica. Al trazar la gráfica, en el eje horizontal tenemos los valores de X que representan la altura de la caja, y en el eje vertical tenemos los valores de V que representan los valores que se obtienen del volumen. Al ubicar cada par ordenado y unir los puntos con una curva suave, se observa que la gráfica va ascendiendo, va creciendo conforme los valores de X van aumentando, hasta que alcanza un valor máximo. Al parecer, cuando X toma el valor de 7 o un valor cercano a 7. A partir de ahí, a medida que X crece, la gráfica va descendiendo hasta que alcanza un valor mínimo y después vuelve a crecer, ya que la gráfica resulta de esta función cúbica. Hasta aquí podemos concluir que el volumen máximo se alcanza cuando la altura de la caja vale 7. Entonces, para calcular las dimensiones de la caja, debemos de sustituir el valor de X, que es 7, tanto en la expresión que determina el largo como en la expresión que determina el ancho. Entonces vamos a tener que el largo va a ser igual a 50 menos 2 por el valor de X, que es 7. El largo va a ser 50 menos 14. Por lo tanto, el largo va a ser 36 centímetros. Este sería el valor del largo. Ahora calculemos el ancho. El ancho va a ser 40 menos 2 veces el valor de X, que es 7. Por lo tanto, el ancho va a ser 40 menos 14. Entonces, el ancho va a ser de 26 centímetros. Y bueno, pues la altura estaba representado por el valor de X. Entonces,
vamos a tener que la altura es igual a 7 centímetros. De esa manera quedaría resuelta la actividad, porque recuerden que nos pedían hallar las dimensiones de la caja que hacían que ésta tuviera volumen máximo. De esta manera, para hallar el volumen, multiplicamos el largo por el ancho por la altura. Y esto nos debería de dar 6.552 centímetros cúbicos. Y de esta manera quedaría resuelta la actividad. Espero yo que esta explicación les haya ayudado a entender el problema de la caja.